En este vídeo seguimos avanzando sobre el tercer tema del curso de programación y lo que veremos en concreto son las variables locales y globales en Java. Y bien, siempre que tengamos un método en Java, dentro de ese método podemos declarar variables. A ese tipo de variables que se declaran dentro de un método se le denominan variables locales. Incluso cuando tenemos un main, el main realmente es un método. Todas las variables que declaremos dentro del main serán variables locales dentro de ese método, dentro del main. Si por ejemplo tenemos otro método que no sea el main y declaramos en ese otro método variables, esas variables únicamente serán accesibles desde ese método, serán variables locales del otro método. Y tal y como acabo de decir, las variables locales solo se pueden usar en el método en el que se declaran. El scope de esa variable, el ámbito, será el cuerpo de ese método. Además, los parámetros de un método también se pueden considerar como variables locales del método. Es decir, siempre que tengamos un método con parámetros, esos parámetros, esos nombres de los parámetros, los podremos utilizar dentro del cuerpo de ese método. Pero luego, además, dentro de una clase, fuera de los métodos de la clase, en las llaves principales del class, podemos declarar variables globales en cualquier punto. Da igual si una variable global está declarada antes de los métodos o después. De todos modos, esto lo veremos luego en Visual Studio Code a través de un ejemplo con distintas combinaciones para que se acabe de entender bien. Y ahora de momento, siempre que creemos una variable fuera de un método, es decir, en el class, utilizaremos la directiva static, al igual que lo hacemos con los métodos. Se pueden declarar variables sin utilizar el static, pero de momento no lo vamos a hacer, ya que esto lo explicaremos con más detalle en orientación a objetos. Entonces, de momento, como digo, trabajaremos de esta forma. Los métodos tendrán la directiva static y las variables globales también. Y bien, con esto lo que conseguimos es que los métodos de una clase podrán acceder a las variables globales de esa clase. E incluso una variable local puede tener el mismo nombre que una variable global. Es decir, podemos tener en el class una variable con un nombre y luego en un método declarar una nueva variable con ese mismo nombre. En ese caso, la variable local siempre sobrescribe a la variable global. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde tenemos un ejemplo de utilización de variables locales y globales. Lo primero es declarar la clase ejemplo y a continuación declaramos una variable global que se llama x, static int x. Esta variable es global y la podremos utilizar dentro de cualquiera de los métodos, siempre y cuando pues, esos métodos también tengan la palabra static. Y luego tenemos un método cubo y un método main. Pasemos a ver el método cubo, que recibe un parámetro de tipo entero que se llama z. A continuación declaramos una variable x que realmente tiene el mismo nombre que la x global. Aquí lo que estoy haciendo es declarar una variable local que se llama x. Entonces yo ahora, si desde aquí dentro accedo a x o le asigno a x algún valor, como es el caso, ese valor se guardará en la x local. Si por ejemplo z le pasara un 2, pues 2 por 2, 4, por 2, 8. En x se guardaría un 8, pero esta es la x local. En la x global no estoy guardando nada. Y luego ese método devolvería un 8. Y luego aquí en el main pues tenemos un ejemplo utilizando este método. En primer lugar creamos una variable p, esta sería una variable local del main. A continuación asignamos a esa variable p el valor 10. Aquí no hay ningún problema ya que p es local en este ámbito. Sin embargo, si luego hiciéramos z igual a 100, esto dará un error, ya que z aquí no existe. Z únicamente existe en el método cubo como parámetro formal. Yo dentro del método cubo puedo utilizar z, ya que es un parámetro, pero fuera no. Entonces esto daría un error. Y finalmente, x igual a cubo de p. Aquí realmente estoy invocando el método cubo pasándole el valor de la variable p, que en este caso es un 10. Por lo tanto, subiría arriba, en z se guardaría un 10, crearíamos esa variable x local y guardaríamos 10 por 10 por 10, que es 1000. Entonces devolveríamos el número 1000, que se devolvería al main, en la parte donde hemos invocado el método cubo. Entonces ese 1000 se asignaría a la variable x. Esta x realmente es la variable global. Entonces finalmente
en la variable global x hemos guardado un 1000. Y bien, pasamos a ver otro ejemplo. Y aquí lo que quiero que hagáis pues es que pauséis el vídeo, analicéis este código e intentéis averiguar qué se imprimirá por pantalla en esta última instrucción del main. Y bien, pasemos a ver la solución. Aquí fijaros que he puesto en colores distintos las variables num, ya que tenemos una variable num como parámetro formal del método cubo y otra variable num como global. Entonces aquí en primer lugar en la variable global num se guarda un 5 y luego se deberá ejecutar el main, que es el método principal de la clase. Entonces aquí en num, este num realmente es la variable global, ya que aquí no hay ningún otro num. Por lo tanto, en esa variable global asignaremos el resultado de este método. Entonces invocaremos al método cubo pasándole num-1. Como num es un 5, menos 1, 4. Le estoy pasando el valor 4 al método cubo. Entonces aquí en num hay un 4 y lo que guardaremos en la variable x es 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16, por 4, 64. Devolveremos el 64 al main y lo asignaremos a la variable num, que en este caso es la variable global. Entonces finalmente imprimiremos el valor de num, que es 64. Y bien, pasemos a ver un ejemplo adicional. En este caso tenemos también la variable num, pero la tenemos 3 veces. Tenemos num global, num dentro de este método y aparte en el main también hemos declarado una variable num. Entonces, al igual que antes, intentad averiguar qué se imprimirá en este systemo.println del final del main. Pausad el vídeo y cuando lo tengáis claro ya, seguís. Bien, pasemos ya a resolverlo. Y aquí las 3 variables pues las he puesto en colores distintos. En primer lugar declaramos la variable global num, cuyo valor será 5. Luego tenemos el método cubo y luego el método main. Entonces, en primer lugar pues se ejecutará el main. Aquí declaramos una variable num local del main y dentro guardaremos un 10. Y a continuación asignaremos a la variable num, que en este caso es la variable local, ya que al estar declarada dentro del método, al final sobrescribe a la global. Por lo tanto, se guardará en la variable local el resultado de invocar al método cubo pasándole el num local, que en este caso es 10. Entonces saltaremos al método cubo guardando en la variable num un 10. Entonces en x se guardará 10 por 10 por 10, que es 1000. Entonces este método devolverá el valor de x, que es 1000, al main. El 1000 lo tendremos a la derecha del igual y se asignará a la variable num local del método main. Finalmente imprimiremos la variable local num, que en este caso tiene un 1000. Por lo tanto, al final, por pantalla, se mostrará el número 1000. Y bien, para terminar, veamos algún ejemplo adicional dentro de Visual Studio Code. Aquí tenemos el ejemplo que utilizamos en el vídeo anterior y arriba de todo pues vamos a crear una variable global de tipo entero que se llame num y cuyo valor sea 2. Entonces aquí realmente en el main, como estoy declarando una variable num y en este caso vale 10, no utilizaré la variable global, ya que tengo una variable local que tiene ese mismo nombre. Entonces, en este caso, la función doble, pues en num me imprimirá un 10 y en doble me imprimirá un 20. Si lo ejecutamos, tenemos 10 y 20. Sin embargo, si ahora eliminamos esta variable num, continúa funcionando todo de forma correcta, ya que ahora cogerá el num de la variable global. Entonces, ahora vale 2, por lo tanto, me devolverá un 4. Num vale 2, está cogiéndolo de la variable global, mientras que doble vale 4. Aquí está mostrando el valor de la variable doble, que es el resultado de invocar al método doble pasándole la variable num global, que es 2. Y si ahora, por ejemplo, quitáramos también esta variable doble, y aquí lo que hacemos es utilizar el método doble pasándole num, aquí realmente obtendríamos el mismo resultado. 2 y 4. La diferencia es que la variable num nunca cambia. Aquí en este caso num siempre va a valer 2. Lo que vale 4 es el return de este método. Pero aquí realmente lo que estoy cambiando es el parámetro formal num. Este num no es el mismo num que el global. Por lo tanto, la variable num global nunca cambia. Continúa siendo 2. Y en último lugar, aquí también algo interesante es que da igual dónde esté declarada esta variable global. Si, por ejemplo, cortamos y pegamos la variable global aquí abajo, tanto el método main como el método doble continúan teniendo acceso a esa variable. Por lo tanto, da igual donde declaremos esa variable global, siempre los métodos van a tenerla visible. E incluso si la ponemos como última instrucción,
Aquí abajo de todo, todavía pueden acceder tanto el método doble como el método main. Y esto continuaría funcionando sin ningún problema. Si ejecutamos, como podéis comprobar, puede acceder a la variable sin ningún tipo de problema. Y bien, nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo veremos la sobrecarga de métodos.